Y a veces uno dice, mira que son los chiquillos. A mí me asombra, estoy viendo mucho a veces a adulto mayor cada vez que está usando el teléfono. Al principio fue como que yo no soy de eso y fueron poco a poco aprendiendo. Yo sé, a mis hijos manejan cosas que yo no les entiendo a veces, pero poco a poco me van enseñando. Yo quiero decirles que soy del siglo pasado, entonces entienden por lo que hablo. Pero también a través de aquí, del dispositivo, hay una parte de la aplicación que se llama BBN a petición. Eso es que usted puede escuchar los programas de BBN una y otra vez. Nosotros guardamos 8 días de programación en la aplicación, que tienen la información de la historia del Instituto Bíblico adentro y también tiene tarjetas de BBN. Además de eso, nuestro propósito, que usted conozca la Biblia, es que tenemos también planes de lectura. Y quiero decirle, todo el material de ahí es gratis. Todo es gratis y el propósito es que es para ustedes. O sea, yo no traje eso para llevármelo de vuelta, pero que compártalo, o sea, se lo queremos regalar. El plan de lectura busca que usted usted lo pueda abrir y pueda marcar cada capítulo de la Biblia que lee. Hemos encontrado, ahora hablaba el hermano Miguel, el problema de que Dios no me habla. Y a veces yo no tengo tiempo con la palabra de Dios, o a veces empiezo muy bonito Génesis, porque es toda la creación, todos son historias. Llego a Éxodo y pues muy bien, los 10 mandamientos, las plagas y todo esto. Y cuando voy llegando a Números o a Levítico, más que todo a Levítico, esa ley y las tribus y cómo se hacían los sacrificios, y qué triste que estos son los libros donde más los cristianos abandonan la Biblia, la lectura bíblica. Mejor me voy a leer Mateo, mejor me voy a leer Juan, algunos, yo prefiero leer Apocalipsis, o vuelvo a Crónicas o a Reyes, o a 1 y 2 Samuel, porque tienen historia. Pero lo que queremos es que usted vaya marcando, como aquellos calendarios que usted marcaba los días que iba pasando, usted pueda marcar el capítulo que leyó. Y siga. Si usted no le gustaron los números, yo le digo, bueno, okay, siga el siguiente libro, Deuteronomio. Y usted me dice, Harold, ¿qué está promoviendo que no lea la Biblia? Lo que quiero decirle es que cuando usted va generando la práctica de lectura bíblica, llegará el momento en que usted quiere saber por qué decía esto, y está en Números, está en Levítico. Y le aseguro que usted le va a hallar gusto, a pesar de que son nombres de tribus, de genealogías, por qué Dios quería que estuvieran ahí. Y usted puede volver a leer, y usted marcó hasta el capítulo 11 de Números, o llegó hasta el 13 de Levítico, no importa, usted puede continuar. Y el plan es que usted pueda leer toda la Biblia, que tenga una lectura bíblica. Y si lo llenó y se le acabó, nos puede contactar y le mandamos otro, no hay problema. Hay que estar en la lectura bíblica constantemente. Entonces, lo que queremos es que usted conozca la palabra de Dios. Y también hay tarjetitas de la radio. Las tarjetitas, algunos le conocen o le hablan como semillitas. Son pequeñas tarjetitas que tienen nuestra frecuencia o tienen la aplicación. Y más allá de recomendar BBN o de que usted conozca, lo importante es lo que dice atrás. Dice que si usted muere hoy, ¿dónde pasa la eternidad? Y esto está bien, se lo regalamos a los cristianos también para que conozcan de BBN. Pero usted se lo puede regalar a alguien que no es cristiano. Porque el propósito es que se pregunten, si usted muere hoy, ¿dónde pasa la eternidad? Y lo que les decía, y ustedes pudieron ver, nuestro propósito es predicar lo que dice la Biblia. Y a través de la programación de BBN puedan escuchar el mensaje del Evangelio y entiendan y puedan tomar una decisión por Cristo. Entonces quería compartirles eso y un reto que estamos haciendo en Costa Rica. Ustedes han escuchado no sé si habrán escuchado, la población, la mayor cantidad de extranjeros que no hablan nuestro idioma y no usan las letras de nuestro alfabeto son de origen chino. Eso es una cultura que no tiene una esperanza después de la muerte. Ellos creen en el castigo, en la reencarnación, si usted fue bueno en un buen animal o una buena persona, o si fue malo en un mal insecto. ¿Y saben por qué? Y a veces a mí, sí se ríe de eso, pero ellos desconocen que hay una esperanza después de la muerte. ¿Saben? Tenemos tarjetitas en los 8 idiomas ahí. Y el reto que quiero decir es que yo creo que por su barrio, por su trabajo, posiblemente haya un comerciante de origen chino. Me gustaría que usted pudiera tomarse el reto, llevar una de estas, o 2, o 5, el sobrecito tiene 10. Y eso sí, no caigan todos donde el mismo comerciante, ¿verdad? Pero que puedan tomar y decir, yo voy a regalarle una. Usted se va a sorprender la reacción de ellos, porque normalmente ellos en este país no encuentran nada en su idioma. Y la reacción que hemos visto y la atención que dejan de hacer lo que están haciendo cuando usted les regala algo que está en su idioma. Y más allá de que vean BBN, es que ellos se pregunten atrás, si usted muere hoy, ¿dónde pasa la eternidad?
porque les está dando una esperanza y está en su idioma. No me pongan a mí a decir no sé las palabras de Juan 3:33, pero acá está, porque es en su idioma. Y el propósito es que también ellos puedan ser alcanzados para Cristo. Si usted tiene familiares o algún amigo, algún conocido o alguien del trabajo que habla inglés, puede llevarles tarjetas en inglés. Como le dije, tenemos en chino, tenemos en portugués, en alemán, en ruso, en coreano y en japonés. Pero queremos, más allá de que, como le decía, no es promocionar PBL, es que las personas puedan llegar a conocer a Jesucristo. Así que muchas gracias por compartir hoy, pastor. Como le dije, hay más material, hay una revista trimestral que compartimos de toda la información. Hay libritos evangelísticos para niños, ellos están ahí, son de colorear, de llenar sopa de letras, laberintos, etc. Pero es evangelístico, porque cada página lleva una situación de la necesidad como seres humanos que tenemos de un Salvador. Así que quería compartir con esto. Muchas gracias por la oportunidad de hoy estar con ustedes. Y a lo que venimos y lo que decíamos, lo más importante, la palabra de Dios. Y esta mañana yo sé que estamos ya terminando el mes de agosto, Por eso cuando Marvin me preguntó cuántos años soy, que yo me quedé en neutro. Cuando en un momento calculando mi edad. Pero estamos terminando el mes de febrero. Y lo que nos hace pensar es, yo no sé para ustedes, ya se nos fueron 2 meses. Quedan 10 meses del 2026. Y todos hablamos de que el tiempo se va rápido y todo, pero aún a los 2 meses, quedan 10 meses y ya no pude hacer nada más con el tiempo de atrás. Yo no sé para usted cuándo ha enfrentado que, por ejemplo, mi hija termina este año el colegio y va para un paso superior, va para una decisión más importante, un ataque más fuerte. Y tenemos 10 meses para que pueda aprovechar bien el tiempo en el colegio, pero también en la comunicación que podemos tener con ella, la relación que podemos tener con ella. Porque es como cuando están en la casa. Nosotros los papás sabemos todo. Cuando llegan al kinder y a la escuela, oigan, ya no sabemos tanto. Ni en el colegio menos. Y no es que esa es la regla, pero el tiempo que podemos tener con ellos ya se nos va cortando. Ahora nos quedan 10 meses. Y ya, ¿qué vamos a hacer? Ahora, yo estoy hablando de mi hija, pues no sé para usted qué proyecto tendrá para este año. Pero nos queda poco tiempo, hermanos. Y pasa algo que yo quiero compartir con ustedes, que nosotros debemos estar preparándonos. Así que los muchachos del sonido, podemos poner la presentación de la predicación de esta mañana. Y quiero hablar con ustedes de que debemos estar preparándonos. Y que me acompañe a Efesios 5:16 antes de orar. Efesios 5:16 nos dice una verdad que me asombra, que desde la época de Pablo ya estaba en operación esa verdad. Pero Efesios 5:16 nos dice por qué debemos y por qué quiero yo hablar de que nos preparemos. 10 meses. Y Harold, uy, qué dramático, 10 meses. Sí, yo no puedo seguir si yo voy a llegar a diciembre. Pero yo quiero aprovechar bien el tiempo. Efesios 5:16 nos dice que debemos estar aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la oportunidad de estar esta mañana aquí compartiendo tu palabra. Gracias por poder abrir, tener la bendición de un local, de una libertad, de poder tener donde alabarte, donde adorar tu nombre, donde predicar tu palabra. Gracias por las redes sociales, gracias por el internet para que otras personas puedan escucharte. Y ayúdanos a que lo que hoy vamos a ver en tu palabra, no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores de ella. Señor, gracias por buscar el bienestar de nuestra vida, que podamos disfrutar de tus bendiciones y tus promesas al obedecerte. Danos la disposición para conocer y vivir obedeciendo lo que tú nos dirás hoy. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hablaba de ir preparándonos y podemos darle un clic más, porque yo creo que a nadie le digo algo nuevo al compartir que los días que estamos viviendo son malos. Vas a ver la situación política, la situación económica, vamos un poco más allá, la situación social. Pero no pienses solamente de los ladrones o de los asaltantes. ¿Cómo está la situación en el sistema educativo? ¿Cómo está la situación en el sistema de salud? ¿Cómo estamos en el sistema judicial? Y algunos me dicen, uy, está en contra del gobierno. No, es que se está encontrando un deterioro que, aunque se reconoce, va como una bolita de nieve, mayor y mayor y mayor el deterioro. Y entendemos por qué sucede eso.
porque los días son malos. Pero ante esta situación no podemos huir, escondernos. Y ahora sí, muchachos, otro clic, por favor. Y es donde quiero compartir exactamente, porque usted va a encontrar que patronos, bancos, funerarias también, entre otros, ofrecen planes de ahorro para enfrentar situaciones inesperadas que puedan surgir. Y vea qué interesante, por eso lo decía, no las evitan, nos ayudan a enfrentarlas. Las situaciones no podemos evitar que surjan. Usted no pudo controlar el frío de enero. Ninguno, ni siquiera los países más desarrollados pudieron evitar esa ola de frío. Pero tuvimos que enfrentarla. No podemos evitar que nos venga un dolor de espalda, no podemos evitar una caída, pero tenemos que enfrentarla y seguir. Otro clic, muchachos. Y ahí es donde nosotros entramos a conocer que la vida cristiana no es un camino libre de pruebas, pero sí nos equipa para esperar la salida de esas situaciones. Porque 1 Corintios 10:13 dice que Dios es fiel, que permite la tentación o la prueba y la permite en su vida también, y se lo leo, perdón, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación o con la prueba la salida. Y quiero que entienda que cuando vamos a enfrentar esos momentos y Dios nos va a meter ahí y lo va a permitir, Dios ya en el momento que permitió la entrada ha creado la salida. Dios no crea la salida después. Dios no busca cómo apagar el fuego. En el momento que Dios permite una prueba ya está la salida hecha. Dios es fiel y nos va a permitir salir de esa situación. No la evita. Él no quiere evitarla. Yo creo que los que estamos aquí, cuando enseñamos a nuestros hijos a caminar, bueno, algunos le ponían forros a todo. Yo creo que en mi época ni siquiera cartón me ponían. Y tenía que aprender a caminar. Y aprendí a caminar. Ya después vino el fondo, vino la alfombra, vino la protección, la andadera y todo. Pero algunos tuvimos que aprender así. Su bicicleta, si la usó. No, en mi época no existían las coderas ni las rodilleras. Nos iba bien con agua de sal. Pero aprendimos. Salimos adelante. Cuando íbamos al colegio, tuvimos que enfrentar exámenes. Yo fui de los dichosos que tuve que pasar al frente y un coscorrón para que no volviera a romper cosas. Vi una maestra en el aula de la par que usaba una regla de madera, ya sabemos que no era para medir en la pizarra. Y vi compañeros que le dieron con la regla. Y todas esas no la evitamos. Nos hicieron pasar por ella y salir adelante. Hermano, las pruebas van a venir, pero entonces tenemos que estar preparándonos porque esta sociedad que vivimos, este mundo, los días son malos. Vamos a un clic más, ahora sí ya para entrar en razón. ¿Por qué debemos estar preparándonos? Por la tendencia que vemos en este mundo. Y Génesis 6:5, ahora que estábamos leyendo con el hermano Miguel, Génesis 6:5 dice que la maldad, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que el designio o todo designio, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en mal. Eso no es ninguna casualidad con los tiempos que estamos viviendo hoy. Como veíamos en la primera parte, estamos llegando a una degeneración, se está degradando la moral y como digo, ya no hay que ir a investigar mucho, está saliendo, nos llega la noticia de lo que está pasando. Días en los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero hay una situación con una tendencia. Es la tendencia del comportamiento. El comportamiento de la sociedad. Acompáñame a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 4. 1 de Pedro 4:4 nos enseña que esta sociedad hay algo que le parece raro. Y dice 1 de Pedro 4:4 que les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Les parece cosa extraña a la sociedad, porque a ellos les parece tan normal, como decíamos en la primera parte, bueno, que es una cana al aire, que es un bebedor social. Total, es solo una vez. Es una amiga, es un amigo, es un compañero, es un amigo de chat, es una imagen. Les parece cosa extraña que nosotros no, y me llama la atención, ¿no? Que nosotros no
corramos, no se acelere. No es que voy tocando, no, me apresuro, me gusta hacerlo. No le han dicho, vamos, cuando dice, sí, yo voy. Esa es la sociedad de hoy. Pero les parece cosa extraña porque ellos van en un desenfreno, en un comportamiento que también, como dice Romano, ¿no? Porque no tomaron en cuenta a Dios, Dios los dejó seguir en ese desenfreno. Y no solo les pareció la primera, sino que la tercera, y van empeorando cada vez más. Y por eso el versículo 4 termina diciendo que por eso nos ultrajan o se burlan de nosotros, por eso nos desprecian, por eso nos humillan, porque no hacemos lo que ellos hacen. Hay un comportamiento de esta sociedad, y no solamente como decía Génesis, les parece que ellos quieren un desenfreno. Y hablaba de la bicicleta, y usted sabe, no sé si a usted le pasó, a mí me pasó. Creer que era muy hábil bajando una cuesta, no era tan alta, pero una cuesta sin frenos. Era el reto que teníamos en el barrio. Y allá, y no había caño, no había acera, no era cuneta, era una zanja, ahí caímos. Raspado y todo, pero oiga, no había forma de parar esa bici. Por más suela que tuviera el zapato, no paró. Ese desenfreno que va, ¿les parece cosa extraña? Que cuando nos metimos en la práctica del pecado, no hay que frene. No se detiene. Entonces, esa sociedad vive ese comportamiento. Ahora, no solamente ese comportamiento, la tendencia es que va de mal en peor, pero también la situación del enfriamiento. Hablábamos cómo a veces nos pueden ver mal. No es para tanto, hermano. Yo sé, no es asunto de si la Biblia lo dice, es que a mí no me parece. Por eso es que veíamos desde la primera parte cómo debemos estar en relación con la palabra de Dios. Vea que Mateo 24:12. Ese enfriamiento, ¿a dónde va a desembocar? Mateo 24:12 es aquel versículo, creo que lo ha escuchado, que por haberse multiplicado la maldad por el desenfreno que lleva, el amor de muchos se enfriará. Ya ven una persona asaltada, mejor me hago de la vista gorda. Veo una persona que se le cayó algo y se le cayó, mejor que no se dé cuenta, si lo busco a ver qué es. Si alguien necesita ayuda y se tropezó, que se levante solo. Principios como el respeto, la ayuda mutua, ayudar a alguien en una enfermedad, que vea cómo se la juega, porque eso se ha quedado. Entonces, ese enfriamiento de pensar en el ayudar al prójimo, en el amor al prójimo, se ha ido enfriando por la misma tendencia de la maldad que está llevando esta sociedad. Hermano, y no se sorprenda que el mismo cristiano es influenciado por eso y nos va afectando. Volvemos a lo mismo, el contacto con la palabra de Dios es lo que a mí me permite que la tendencia del comportamiento, del enfriamiento, a mí, mi cuerpo la resista. Hablamos como de las defensas. Usted no puede evitar que haya síntomas de gripe, usted no puede evitar que haya síntomas de otras enfermedades. Lo que nos mandan, ya cuando llegamos a cierta edad, tome cápsulas de omega, tome vitamina C, tome magnesio y comienzan a recetarnos. Pero esa es la manera como resistimos a los virus, cómo resistimos a las bacterias. Y cómo nosotros, y ahora que hablábamos en Efesios en la primera parte, cómo debemos ir retomando o revistiéndonos del nuevo hombre. Por eso necesitamos la palabra de Dios, para que la tendencia de este mundo no nos vaya afectando en el comportamiento, en el enfriamiento. Pero lamentablemente, porque podemos hablar de eso del mundo, pero hablábamos de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, si quiere apuntarlo, dice que, en lo que él le respeta, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y no le está hablando a no cristianos, le está hablando a los cristianos. Veíamos con el hermano Miguel, le está hablando a los hijitos, a los hijos, o a los jóvenes, a los padres, que nos cuidemos de no amar al mundo. Y porque puede llegar el momento en el cual el mismo comportamiento, el mismo enfriamiento, me haga a mí amar más las cosas del mundo que a Dios. Y no estamos hablando de amar una refri, un carro, no. Es el comportamiento de este mundo. Y recordemos, nadie puede servir a dos señores. O ama a uno
y desprecia al otro. No podemos estar en el frío o en el caliente. Perdón, no podemos ser tibios, que es lo que quiere decir. O somos fríos o somos calientes. La tendencia que lleva este mundo. Ahora, preparémonos, porque esto, si ya empezaron las noticias de situaciones, comportamientos, tendencias que van de mal en peor, esto no va a quedarse estático. Va a seguir aumentando. Ahora, eso es el comportamiento, pero no solamente comportamiento, muchachos, otra más. También hay una ausencia. Preparémonos por una ausencia que va a enfrentar esta sociedad, o que vamos a enfrentar en la sociedad. Y es que el libro de Job, en el capítulo 1, el versículo 21, es aquel famoso versículo que dice, cuando Job dice que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y si usted ya ha leído el libro de Job, entiende que la idea de que Jehová quitó es que Dios le priva de ciertas cosas a Job por un lapso de tiempo. Le privó su familia, le privó su salud, le privó su riqueza, por un tiempo mientras fue la prueba. Y es posible que este año, en esos 10 meses que faltan, usted enfrente una prueba en la cual Dios le permita ser privado de algo. Y vamos a ver que podemos estar privados, lamentablemente, de la salud. Lamentablemente nos vamos a enfermar. Si no es que ya nos enfermamos de alguna gripe, si ya es que no nos dio alguna alergia, vea, pero lo vamos a enfrentar. Ahora Marvin hablaba del último día de vacaciones porque mañana la mayoría entra a clases. Yo entiendo a los que van a la escuela y al kinder. ¿Qué? 2 semanas para que no empiecen los brotes de gripe, diarrea, vómitos, los animalitos de la cabeza, etcétera. Pero va a pasar eso. Vea, querramos o no querramos, yo me voy a majar el dedo de una de las manos con algo. Posiblemente la uña se me ponga morada. Quiera o no quiera, en algún momento voy a pegar el dedito, si uno en chancletas, voy a pegar el dedito pequeño del pie en una pata de algún mueble. Y duele. De alguna manera me puedo cortar en la cocina. Hermanos, y nos reímos de esas cosas. Pero piense, puede pasar una infección, un contagio. Algo puede pasar. Y Dios, si lo permite, porque Dios permite la ausencia de salud. En el libro de Filipenses, capítulo 2, acompáñenme, porque vamos a estar en 2 pasajes de Filipenses, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 4. Pero al estar en Filipenses, vamos a hablar de Epafrodito, porque él vivió una ausencia de salud. No le estoy diciendo, él vivió una enfermedad permitida por Dios. Ahora, quiero ir a Filipenses 2, porque no era, o sea, Dios no agarró a alguien al azar. Quiero que vamos desde el capítulo, estamos leyendo el versículo 2:27 de Filipenses, sí. Desde el versículo 25, usted encuentra que Epafrodito era, pues dice Pablo, es mi hermano y colaborador, es un colaborador del ministerio de Pablo, es compañero de milicia, es vuestro mensajero y era un ministro de las necesidades de Pablo, un ministrador. O sea, era un instrumento que cumplía varias tareas y Dios permite que entre la salud de él. Pero vea qué interesante, porque el versículo 27 dice que en verdad estuvo enfermo, y no solamente enfermo, no fue una gripe, estuvo una enfermedad que estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente, sino también de él, y le restauró. Epafrodito no murió ahí, pero vivió un momento en el cual era fundamental el trabajo de él, pero le permitió la ausencia de salud. Y puede que a usted le suceda. Y entre el cuestionamiento, ¿y por qué a mí? Dios, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué no le pasa a otro? ¿Por qué me detectaron esto? ¿Por qué me salió este problema en el corazón, en los riñones? ¿Por qué me apareció esto? La diabetes. Y a veces vemos esto, pero Dios puede permitir esas situaciones. Ahora entendamos, y a veces es lo que yo le decía con el primer versículo de 1 Corintios 10:13. Vemos la situación, pero muchas de estas circunstancias, de estas ausencias,
son las situaciones que Dios va a permitir para mostrar su gracia y sus bendiciones en su vida. Y muchas veces yo no experimento el poder y la dependencia de Dios hasta que yo no pueda sostenerme solamente de Él, porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando yo ya puedo sentirme débil, que yo no puedo, que estoy ausente, Él me puede sostener. Hermanos, podemos enfrentar la ausencia de salud, pero no solamente la ausencia de salud. Es posible que enfrentemos la ausencia económica por una situación emergente. Reámonos un poco, se le dañó la lavadora, se le dañó el microondas, perdón. Es como los chiquillos, se le dañó el celular. Uy, Señor, se les cayó el mundo. Es posible que, y para algunos, tal vez sea su medio de comunicación de buscar tareas en el colegio y lo usan de buena manera. Y hay que correr porque lo necesita. El sistema educativo hoy depende tanto del internet que ya no es como nosotros que vamos a las bibliotecas. Algunos no han puesto ni un pie en una biblioteca. Todo está ahora a nivel de la red, pero lo necesitan. Como digo, se le dañó el carro. Y así, use cosas que puedan suceder y tiene que hacer una inversión económica y posiblemente no la tiene. Bueno, eso por un lado, viéndolo del lado amable. ¿Qué pasa si enfrenta un despido? Si le hackean la cuenta. ¿Qué hago en ese momento? La ausencia económica es permitida por Dios. Capítulo 4, versículo 12. Quiero que entienda que el apóstol Pablo fue el instrumento de Dios para sacar el evangelio de Israel. Usted sabe que los demás apóstoles todos se quedaron ahí. Estaban en Jerusalén, fueron a Samaria, estuvieron por algunas regiones cerca, pero el que expande el evangelio a Europa, usado por Dios, es Pablo. Y gracias a que el evangelio salió a Europa, siglos después se extiende a América. Por consiguiente, hoy usted y yo somos el fruto de que Él haya respondido al llamado de salir hacia Europa, que justamente fue a Filipo. Y Pablo, siendo el instrumento de Dios, él tiene que enfrentar una ausencia económica. Capítulo 4, versículo 12 de Filipenses. Yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Qué bueno, ese es el siervo de Dios, el ministro, el instrumento. Y en todo y por todo soy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre. Y no es la falta del desayuno o la falta del almuerzo. Hambre es hambre. Y creo que muy pocos o casi ninguno, yo no he tenido toda esa experiencia de tal vez pasar un día sin comer. Hace poco estuvo en la iglesia un hermano que está en la franja de Gaza. Él nos compartió su experiencia ahí. Cristianos perseguidos, escondidos para que no los encuentre los grupos islámicos. Y a veces con más de un día literalmente de no comer. Y siguen siendo instrumentos de Dios. Pero Pablo supo lo que era tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Enfrentar un momento, ¿ven cómo iba? Momentos así, ausentes, momentos así. Y no estoy ajustando el texto o el sermón a la Biblia. La Biblia nos enseña que puede haber esos momentos en los cuales usted padezca una necesidad. Hermanos, preparémonos, porque entre más yo pueda acercarme a la palabra de Dios y tener ese tiempo con la Biblia, voy a estar entendiendo que Dios tiene un propósito con esa ausencia económica. Que Él no me va a dejar porque vamos a ver más adelante sus promesas en cuanto a eso. Pero también, no solamente habrá una ausencia de salud o una ausencia económica, es posiblemente que enfrentemos una ausencia de compañía. ¿Cuánta gente en este mundo, posiblemente hoy en la iglesia, aunque está rodeada de gente, se siente sola? Gente que uno dice, mira, ni lo esperaba usted que viviera ese vacío. El mismo escritor David llegó a enfrentar un momento en que él se sentía solo. Y es posible que usted vea, yo vengo a la iglesia, yo sirvo en esto, pero usted se siente solo, porque tal vez sus ideas la gente le dice que no, tal vez su familia le dice que no, usted es el único cristiano. Tal vez en el trabajo se burlan de usted, como habíamos leído en 1 Pedro. Pero David en el Salmo 25 y el versículo 16, se lo voy a leer y apúntelo. Él dice, mírame y ten misericordia de mí,
porque estoy solo y afligido. David se sentía así y él andaba con su grupo, pero él estaba solo y afligido. Tal vez experimente las 3 ausencias y me sienta solo y afligido. Pero yo tengo que acercarme y saber que Dios está conmigo. Mira, hermanos, a veces hay gente que a nosotros nos llaman pidiendo motivos de oración y es que Dios se olvidó de mí. No. A veces, viera cómo cuesta que la gente entienda, Dios no se ha olvidado de usted. Yo me acuerdo de una señora y al final yo le dije, mire, entonces ¿para qué quiere que yo ore si Dios se olvidó de usted? Pero usted puede tener la seguridad que si vamos a orar es porque Dios nos escucha, porque Dios atiende a nuestro clamor. Podemos enfrentar la ausencia. Como decía, la tendencia que genera esta sociedad, de la ausencia que podemos enfrentar. Pero preparémonos también para algo. Y vamos a la siguiente filmina, muchachos. No solamente por la tendencia a la ausencia, sino también por el encuentro que puede suceder. El libro de Amós, en el libro capítulo 4, versículo 12, dice al pueblo de Israel, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y eso me encanta porque, hermanos, algo que puede pasar este año, que puede pasar este día, que puede pasar al terminar en este mes, es que Cristo puede regresar. Yo creo en la promesa que Jesús dijo que Él vuelve pronto, que Él viene por los suyos. ¿Y saben por qué le comparto esto? Porque después de todo, de las cosas que estamos viendo, va a suceder. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 13. Se lo quiero leer para que vea. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os perturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor es cerca. Nadie os engañe de ninguna manera. Y quiero poner atención a lo que sigue. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y es interesante la situación que estamos viviendo en el mundo, que la apostasía, la falsa enseñanza, los falsos maestros está aumentando y aumentando. Y a veces uno se pregunta, Señor, ¿qué más falta? Pero ahí viene el contraversículo, que Dios no retarda su promesa, sino que es misericordioso para que las personas que no reconocen procedan al arrepentimiento. Yo sinceramente yo le digo, yo quisiera que Cristo viniera. Comparando la sociedad donde yo me crié, los años que han pasado, yo me quedo viendo lo que enfrentan mis hijos en el colegio. Y no, con esto no estoy diciendo que no lo mande al colegio, pero cómo se ha multiplicado la maldad, cómo está pasando la necesidad del ser humano. Y es que, como mencionamos, en todas las áreas. Y por eso a mí me encanta, sinceramente, a veces pienso egoístamente, Señor, sácanos de aquí. Pero después entiendo que Dios tiene un propósito para el cual todavía la iglesia está aquí. Todavía la iglesia está en Cartago con un propósito. Y hermanos, no solamente vemos el encuentro que va a suceder después de estas cosas, que Cristo ya está por venir. Vemos que todo se está cumpliendo y que la apostasía está creciendo, pero también una situación, un encuentro que cambiará toda la aflicción. Vean, ahí donde a mí me encanta. Yo no sé si le pasa a las mías. Yo después de estar sentado de cierta cantidad de horas, me duele la espalda por horas. Llega un momento en el cual usted hable la asiática, hable que la lumbar tal, toda la vértebra tal, la rodilla. Oiga, nos duelen los huesos, ya con todo respeto, en serio. Y los que no, pues gracias a Dios. Pero llega un momento en que ya, alguno es, ¿cómo es? Me decía un oyente, le doy gracias a Dios, Harold, que me duele. Me dice que todavía estoy vivo. Pero, oiga, nos duele el cuerpo, se desgasta. Tiene usted que estar constantemente que no se le pase la hora de la pastilla. A veces ya tenemos que graduar los lentes, tenemos que ver si ya no ocupamos un aparatito de medir una presión. Tenemos familia que está con miedo porque le da miedo que cuando duermen, apnea del sueño creo que se llama. O sea, ¿cómo enfrentar esa circunstancia? Por eso yo quisiera decirle, Señor, ven pronto. No te quisiera enfrentar eso. Pero, ¿por qué le decía eso? Porque 1 Corintios 15:52 me da esa promesa. Se lo quiero leer. 1 Corintios 15:52. Que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros
seremos transformados. Ahí creo que el dolor se me irá. Ahí creo que la necesidad se me irá. La lucha con el pecado se me irá. Dios nos va a transformar. Puede ser este año. Preparémonos. No se quede sin decir, bueno, no, todavía falta mucho para eso. Mira, cuando yo leía la Biblia hace años, y yo leía allá en la carta de Pablo a Timoteo, que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, y comencé a escribir todo. Yo decía, qué feo se va a poner eso en el fin de los tiempos. Nunca pensé que iba a empezar a ver, creo que la sombra, pero cómo se está poniendo los días hoy en esta ocasión. Cómo está aumentando esto. Y por eso creo que Cristo está por venir pronto. Y por eso le quiero compartir a usted que nos preparemos, porque Dios cambiará toda situación, hermano. La prueba que está viviendo, si Cristo viniera hoy, y llegó a la puerta, salía, le cambió todo. La situación económica, la situación familiar, la presión de trabajo, sus compañeros, sus vecinos, Dios cambiará todo. Por eso preparémonos. Pero también quiero decir otra cosa, que ese encuentro, y aquí es donde valoremos lo que estamos haciendo, no habrá otra opción. ¿Qué quiero decirle con esto? Sí, si usted nos está escuchando a través de la red, usted que está hoy aquí, ¿sabe? Hoy usted está escuchando el mensaje de salvación. Si Cristo viene, ya no va a encontrar otra opción para poder ser salvo, a menos de que sea por su propia vida en la tribulación. Por algo la Biblia dice que el día de salvación es hoy. Hoy tiene la oportunidad que por fe, creyendo en el Evangelio, sin necesidad de que tenga que pagar con su vida, usted sea salvo. Pero la Biblia describe que si Cristo viene hoy, quedarán 7 años a este mundo, y que muchos de los que serán salvos será a cambio de la vida. Serán muertos por su fe. Por eso yo le invito a que si usted tiene la oportunidad hoy, valore y tome la decisión de confiar en Cristo como Salvador. Porque Romanos 14:10, y hablo a los cristianos, a nosotros como hijos de Dios, tenemos que enfrentar un día una situación. Y es que Romanos 14:10 nos dice al final de ese versículo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Un evento donde cual dice también, por eso le apunté el segundo versículo, 2 Corintios 5:10. Ese evento del tribunal de Cristo no es donde vamos a ser juzgados para salvación o condenación, donde Dios va a considerar lo que hicimos en nuestra vida. Y le leo 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y ojo esta parte, estaba en el cuerpo, sea malo o sea bueno. Usted pudo haber hecho cosas buenas, pero lamentablemente también pudo haber hecho cosas malas. Y es necesario que todos comparezcamos por esas cosas que hicimos. Por eso valoremos, preparémonos este año, porque no hay otra opción, hermanos. Tenemos este tiempo, antes de que Cristo venga, para hacer bien las cosas mientras estamos en el cuerpo. Dios quiere usarlo. Dios quiere que esperemos en Él. Vamos, muchachos, ya ahora sí, cerrando. Y denle un clic más ahí. Y quiero decirle que vivimos en una sociedad, es cierto, que necesita ver la diferencia que hace Cristo. Dice Filipenses 2:15 que estamos aquí para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estamos para que la gente lo vea. Dios quiere a través de su vida que el testimonio de Cristo resplandezca. Una más, pero también cualquier tipo de ausencia nos muestra más quién es Dios. Salmo 46:10, el escritor dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Y sabe por qué le dice que esté quieto? En otras palabras, espere en Él. Porque Hebreos 13:5 es el versículo que nos dice al final, o le leo: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Por eso usted puede estar quieto y ver quién es Dios, porque Él ha dicho: no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Pero una más, y ya con esa cerramos. Y quiero que podamos entender que conserve y mejore lo que tiene, porque Cristo puede venir en este año, puede volver este año.
Si ya Él le dio la oportunidad de estar aquí en la iglesia, consérvelo, no se aparte. Si usted está en la lectura bíblica, consérvela, mejórela, no se aparte. Si está orando, consérvela y mejore, no se aparte. Si está tomando la decisión de compartir algún tratado o algo, consérvelo, no se aparte, no la deje. Si está sirviendo en la iglesia o quiere hacer algo, consérvelo, compártalo con los líderes, no se aparte. Apocalipsis 3:11 nos recuerda que aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retenga lo que tiene, hermano. ¿Qué le ha dado Dios? ¿Está sirviendo en la iglesia? Reténgalo. Manténgalo. Permítele a Dios que lo use para iluminar. Posiblemente usted es el testimonio en su familia. Reténgalo. En su trabajo, manténgalo. No se avergüence. En su barrio, no se avergüence. Muchachos, ustedes van a entrar al colegio o a la universidad este año. Les ha dado la fe de conocer el evangelio, entenderlo y posiblemente son salvos. Reténgalo, no lo calle. No le estoy diciendo que vaya y se pare en el púlpito, en la mesa a predicar de aula, pero conserve su testimonio. Hermanos, Cristo puede venir. Preparémonos. Vamos a enfrentar posiblemente la tendencia de este mundo. No nos dejemos arrastrar por ello, no los amemos. Puede ser que haya una ausencia, pero Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Sí que estamos en este mes, empezando el año, bueno, ya segundo mes que está terminando, pero podamos prepararnos para lo que Dios va a hacer este año y poder ser testigos de lo que Él puede hacer sin importar que sea la circunstancia. Quiero que inclinemos el rostro en esta mañana y vamos a orar, pero sin antes preguntarle a usted que nos está viendo a través del internet y aquí que se nos acompaña. Quiero realmente preguntarle: ¿es Cristo su Salvador? Lo que yo le decía de lo que dice la tarjetita que usa BBN atrás, si usted muere hoy, ¿dónde pasa la eternidad? No le estoy preguntando si usted viene a la iglesia hace años, no le estoy preguntando si usted ha leído la Biblia. ¿Tiene usted la seguridad de su salvación? Si usted tiene alguna duda o realmente ha callado eso, pero realmente usted no es salvo, ¿entiende usted que todos somos pecadores? La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios o separados. El hecho de ser pecadores tiene una condenación, porque la paga del pecado es la muerte. Aún Dios, viendo esa situación suya y mía, dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es tan grande, porque Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él vino para perdonar sus pecados, sin importar la situación que ha vivido, la situación o lo que haya hecho. Si usted hoy no es salvo, yo le invito para que considere y entiende que usted es un pecador y que separado de Él nada puede hacer, que si usted muere hoy puede que pase una eternidad en la condenación eterna. Hoy Dios le extiende el perdón y le dice que confíe en Cristo como su Salvador personal. Ahí donde está usted, dígale: Dios, sé que soy un pecador, entiendo que mi pecado me separa de ti, pero también creo que Cristo me salva, porque Él murió en la cruz por mis pecados y sabe, Él resucitó al tercer día por el poder de la vida indestructible, una vida que Él quiere compartir con usted. Y ahí donde está, dígale: Dios, confío en Cristo como mi Salvador personal, creo en Él como mi Salvador, perdona mis pecados y dame vida eterna. Y no es un acto de magia, sino que en ese momento, por esa decisión, Cristo es su Salvador, y desde este punto, con el respaldo bíblico, Dios perdona sus pecados y le da vida eterna. Ahora, hermano, si usted ya es salvo, pero se ha dado cuenta que enfrenta un año tal vez que tenga temores o que tal vez tendrá ausencias o los está viviendo, hay una tendencia del mundo que me está arrastrando. Dios quiere sostenerle. A pesar de la necesidad que pueda enfrentar a la ausencia de algo, Él no lo va a desamparar. Y que ese encuentro puede suceder hoy. Y Él quiere que usted retenga lo que tiene, que lo mejore, que no mengue, para que usted pueda seguir siendo testigo de lo que Dios hace en la vida de aquel
que puede esperar en Él, de estar quietos y ver quién es Dios. Yo le invito para que esta mañana usted pueda renovar su compromiso de confiar en Dios, sin importar lo que está pasando. Y Dios, yo creo que no me vas a desamparar y que grandes cosas puedes hacer. Padre, muchas gracias por esta mañana y por abrir tu palabra y entender que enfrentamos un año que puede que traiga más maldad, un año que puede que afecte nuestra situación de salud, económica, familiar o laboral. Pero Señor, es un año más donde podemos ver tu fidelidad. Ayúdanos a ser fieles. En lo que nos has dado, poder retenerlo, seguir fieles a ti, oh Dios, confiando que no nos vas a desamparar, sino que veremos tu mano. Y también creyendo que si no has venido es porque tienes misericordia con aquellas personas que no te conocen aún. Ayúdanos a iluminar como luminares y que a través de nuestra vida la gente pueda ver lo que Dios hace en una vida que confía en ti. Muchas gracias por esta mañana en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.